Después de terminar las adaptaciones de Harry Potter, lo lógico es ir a Lego. Sé que existen y de hecho los estoy jugando, o sea, mi gameplay es el que ves en pantalla. Ahora entiendes esas skills. Sin embargo, hay que darle amor al único juego de PlayStation 2 que quedó sin tocar, ya que también lo merece. Como siempre, muchísimas gracias de corazón por todo el apoyo que recibe el canal. Me encantan vuestros comentarios porque están llenos de ideas, críticas, sugerencias y por encima de todo, muchas anécdotas e historias. De hecho, la idea de este vídeo nació de uno de los comentarios. Es más, sin ellos no se me habría ocurrido subir todos los juegos de Harry Potter, así que eso es gracias a ti. Si te gusta lo que hago, puedes apoyar el canal por menos de €1 al mes para tener emojis exclusivos y una insignia preciosa. Desde el ordenador, desde el móvil te cobran más. Y venga, vamos con la intro, que hoy toca una buena dosis de nostalgia. Cuando PlayStation 2 era una máquina de sacar juegos licenciados, Electronic Arts pensó en la fórmula del éxito definitiva. Si Harry Potter vendía como churros y era un éxito año tras año, y si el FIFA se había convertido en la seña de identidad de la compañía en el mundo de los videojuegos, ¿qué pasaría si juntamos esos dos conceptos? Con esa premisa nació Harry Potter Quidditch World Cup, el clásico spin-off de deporte que tiene cualquier licencia con éxito. Pero ojo, había un problema. ¿Cómo podías hacer jugable un deporte que no tenía sentido? Para EA, la solución fue sencilla: dividir el partido en varios momentos y dar protagonismo a las niche. Eso sí, según la plataforma, había diferentes opciones. Por eso, hoy vamos a hacer un repaso nostálgico al primer título de Quidditch de Harry Potter. ¿Es tan bueno como lo recuerdas? Vamos a responder a la pregunta, ¿por qué muchos creen que sí? Pero hay matices. Todos conocemos la historia de Harry Potter Quidditch World Cup, pero vamos a hacer un repaso rápido para los que se durmieron en clase. Harry Potter y el prisionero de Azkaban no llegó a cines en 2003, sino en 2004. Esto provocó que Electronic Arts buscase la forma de llenar el hueco, o el vacío, mejor dicho. Lo primero que le vino a la mente, una versión Next Gen de Harry Potter y la Piedra Filosofal que ya tienes disponible en el canal, mira qué guay. Lo segundo, un spin-off deportivo desarrollado por EAUK, la compañía a cargo de los títulos de nueva generación para PlayStation 2, Xbox y GameCube. Tenías progresión desde la Copa de Hogwarts hasta los mundiales, así que estaban las 4 casas del castillo y selecciones internacionales. Era una adaptación deportiva del universo Harry Potter, razón por la que Electronic Arts destacó que el Quidditch estaba hecho para ser un juego aéreo con diferencias entre roles. Por eso no se trató de un producto pequeño, sino de una apuesta ambiciosa en toda regla. Contaron con gente de Warner Bros. Y parte del equipo de supervisión de material de J.K. Rowling. Vamos, que EA puso toda la carne en el asador. No fue otro juego de deportes en sí, sino un producto con varios niveles de marca y diferentes sistemas de aprobaciones. Jeremy Soule volvió a componer la música y demostró que no importaba si la experiencia era arcade, siempre contaban con el estadounidense. Localizaron el juego a varios idiomas, llegaron a todos los territorios y por suerte para Electronic Arts pudieron cubrir la ausencia de títulos numerados. El gran problema de diseño, como vimos en el vídeo del fenómeno de Quidditch, es el propio Quidditch en sí. Es un deporte caótico, así que tuvieron que sacar la guadaña de forma inteligente. En vez de simular un partido con 4 jugadores, 3 bolas, una snitch y roles simultáneos, se apoyaron en una simplificación clave. Tú controlas a los cazadores y al buscador como las dos piezas principales. El guardián lo maneja la IA y los golpeadores se gestionan de forma indirecta. Cuando activas una Bludger, pilotas, entre comillas, la pelota y puedes golpear al rival. De esta forma, el partido se diseñó con un formato que se dividía en 2 fases. La primera fase, el momento de los cazadores y la Quaffle. Juegas fútbol aéreo, así que tienes que avanzar, pasar, empujar, pegarle a tus rivales, lo típico. Y la segunda fase, el momento del buscador y la snitch. Cuando has completado tu barra de estamina, el juego cambia a modo persecución. Manejas al buscador y compites contra tu rival para pillar la snitch. Aquí, la pieza central del diseño es la propia barra de la snitch dorada, justo eso que ves en la zona superior con 2 mitades acercándose. Para llenarla tienes que sacar partido a acciones como pases, combos, regates o evidentemente goles. Cuando las 2 mitades se juntan, se activa la oportunidad de pillar la snitch y el buscador que la consigue gana 150 puntos. Eso sí, si utilizas bien esta mecánica, puedes romper el juego. Harry Potter Quidditch World Cup te invita a jugar bonito encadenando acciones que te dan ventajas.
Tienes combos de pases, combos de tiro y movimientos especiales para regatear o incluso robar. Además, también hay movimientos especiales de equipo que vienen a ser la clásica jugada ensayada que acaba en gol, sí o sí, no importa lo que hagas. Si utilizas todos estos recursos, tu barra de snitch sube antes y tendrás más estamina que tu rival. Las Bludger también son importantes y tienen su toque distintivo para no romper el partido. No las puedes utilizar siempre, solo cuando desbloqueas a tu golpeador y solo durante esos pocos segundos. Se trata de puro diseño de accesibilidad, te da el sabor del rol, pero no te obliga a gestionarlo todo el tiempo. Y la persecución de las snitch es el plato gordo. Tienes que seguir el rastro para rellenar tu barra y utilizar el boost de velocidad. Además, si el otro buscador se pone tonto, le puedes embestir durante la caza. Una vez pillas la snitch, el partido se acaba y te llevas la victoria, salvo que te hayan metido un 160-0, pero ya verás por qué es imposible. Como todo juego clásico, también tienes tutoriales y varios niveles de dificultad. La Copa de Hogwarts es el tutorial y los niveles de dificultad los definen las escobas. Todo lo que hemos mencionado y otros aspectos como las diferencias entre estilos de cada equipo marcan las decisiones de diseño y jugabilidad principales de Harry Potter Quidditch World Cup. Como no hay una historia como tal, vamos a ver la fantasía. Elegimos idioma, cortinilla de Electronic Arts, cortinilla de Warner Bros. Y mira esa cinemática, pura nostalgia. Aquí te resumen todo lo que vas a ver y de paso todo lo que necesitas saber. Es un FIFA, pero de Harry Potter. O juegas en Hogwarts o juegas el Mundial. Todo esto con una música tan épica que vas a oír, pero no mucho porque derechos de autor y eso. Entramos a Hogwarts y Harry nos come la oreja con esa cara de psicópata. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff o Slytherin. Una vez que hayas elegido equipo, puedes animarles a aceptar una serie de desafíos de casas, y si los superáis con éxito, tu equipo debería estar preparado para participar en la Copa de Quidditch de Hogwarts. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta ganáis. Aparece Oliver Wood y nos explica lo básico. Hay 7 jugadores y 3 pelotas. La Quaffle va en esos aros. Si entra, marcas gol. La Bludger sirve para esto. Espera... Así. La mandas a tomar por culo. Los cazadores meten goles, los guardianes los evitan y los matadores los matan con las Bludger. Y digo matan porque mira esos cálculos. Es como si te cayera encima un piano desde un segundo piso. Y luego está la snitch, la pelota favorita de los gitanos. Es de color dorado, vuela muy rápido y el que la pilla se lleva 150 puntos. Ah, y si la coges se acaba el partido. Así que sí, muy compensado todo. Harry nos dice que si ganamos la copa vamos a los mundiales, por lo que no hay tiempo que perder. Pillamos a Gryffindor porque es la opción canon y empezamos el tutorial. Esta idea está guay, superas desafíos para ir aprendiendo cómo jugar y la verdad que mola bastante. Primero, pasar el balón. Suena simple, pero cuidado, no te confíes porque, evidentemente es facilísimo para un pro player como yo. Segundo, quitar el balón y marcar gol. Facilísimo también. Y tercero, buscador. Te vas a un vertedero, buscas cosas y cuando terminas persigues una snitch por los patios del colegio. Como hemos completado 3 desafíos, podemos jugar el primer partido contra Ravenclaw. Te pondría cinemáticas del inicio, pero se me bugueó la Play 2, no el emulador, no nos confundamos, y se veía así. Y nada, la verdad que el partido fue súper igualado durante los 8 primeros segundos, porque después les metimos un 200-0, pillamos la snitch y quedamos 350-0, lo típico. Siguiente desafío, aprender a usar los bateadores, fácil, nueva mecánica desbloqueada. Ahora tocan movimientos especiales, así que ya sabes, sentones, la guarra que gira, todas esas cosas. Nuevo partido, pero esta vez contra Hufflepuff, y aquí sí hay cinemática. ¿O no? No hay. Pues qué pena. Volvió a pasar lo evidente. 260-0. Snitch y victoria por 410-0. Algo me dice que vamos a ganar la copa. Último desafío. Combos. Así que ya sabes. El combo con papas, el combo con nuggets, el combo con refresco. No, vengan, en serio. Nos pasamos el balón 600 veces para meter gol y aprendemos a farmear el medidor de Snitch. Así que se acabaron las palizas. De momento. Harry y Draco se miran mal, empieza el partido y este sí va a estar reñido durante al menos 9 segundos.
Para que no nos acusen de dopar, nos metemos un 60-10, pillamos la snitch y ganamos solo por 210 puntos. Solo. A ver, yo creo que está bien, ¿no? O sea, disimulamos bastante. Dumbledore nos da la copa, le da a Harry 2 entradas para un hotel y empieza la fiesta. Después de hacer casi 1000 puntos en 3 partidos, es evidente que Hogwarts se me queda pequeño, por lo que un pro player como yo necesita desafíos de verdad. ¿Y cuál es el mayor desafío del juego? Jugar el mundial con el peor equipo. España. ¡El equipo de España! ¡Has elegido bien! Primer partido contra Francia. Esto es personal porque el LATAM igual no lo saben, pero España y Francia nos llevamos muy mal. Así que nada, hice lo que cualquier español de bien haría en mi lugar, meter un montón de goles, pillar las snitch y ganar 240-0. Siguiente partido contra Australia. Y dato importante, los partidos los comenta Ludo Bachmann, un personaje importantísimo en los libros, especialmente en el Cáliz de Fuego. Es el jefe del departamento de deportes y juegos mágicos y es una pena que no haya salido en la cuarta película. ¿Por qué? Pues porque forma parte de la organización del torneo de los Tres Magos, estafa a los gemelos y acaba yendo del país por deudas con duendes. Deudas con duendes. Cuestión, le meto un saco de goles a Australia, pillo las snitch y 270-10. Estos pusieron las cosas más complicadas. Tercer partido, Inglaterra con Putin de árbitro. ¿Y qué crees que pasó? Si piensas que estuvo reñido, igual te llevas una sorpresa, ¿eh? Muchos goles, pillo la snitch y 280-0. Sorpresón y 3-3. Podría resumir todos los partidos, pero en líneas generales los mundiales se resumen en eso. Juegas 2 partidos contra cada selección y el que tenga mejores estadísticas gana la liguilla. Para no dejar lugar a dudas, yo saqué mis skills de pro player e hice lo que tenía que hacer. 220-0 contra Francia, 240-10 contra Estados Unidos en el huerto de papas ese al que llaman campo, 220-0 contra Alemania en el patio de la Bella y la Bestia, 230-20 contra Japón en una plaza de toros porque somos muy españoles y muchos españoles, 240-0 contra Inglaterra en el estadio más soso de todo el juego, 230-0 contra Estados Unidos en casita, bastante fácil. 240-0 contra Bulgaria en un campo que está súper guapo, pero es muy peligroso. Imagínate la hostia que te das contra uno de esos pilares y te caes. 220-0 contra un montón de dredones, lo pillas. Porque el equipo se llama nórdico. Nada, sí, lo explico, no tiene gracia. Venga, que ya quedan menos. 210-10 contra Alemania en casa, a ver si así no invaden Canarias. 210-20 contra Japón en una piscina, porque por algún motivo este partido era de waterpolo. 220-0 contra los edredones en un campo de hielo que está guapísimo. Otro 240-0, pero esta vez contra Australia. Y un 220-0 a Bulgaria para llevarnos el mundial. Y así acaba el modo historia. Supongo, o sea, imagino que esto es el modo historia, ¿no? La copa de Hogwarts y los mundiales. Supongo. Besito a la copa, la elevamos al cielo, books, más copas al cielo y ea. Campeones del mundo mágico. Pero vamos, es que tampoco hubo mucha competencia. Casi 4000 puntos e invictos. Espectacular. De Harry Potter Quidditch World Cup se puede decir que hay 2 versiones diferentes del juego, aunque hubo 5 lanzamientos. Por un lado se encuentran las versiones para PlayStation 2, Xbox, GameCube y PC, que son básicamente el mismo perro, pero con distinto collar. Los gráficos son similares, las diferencias son mínimas y no importaba mucho si jugabas en una plataforma u otra. Vamos, que a grandes rasgos casi no había diferencia. La cosa cambia con la versión para Game Boy Advance. No fue una versión reducida del juego, sino un título desarrollado por Magic Pockets, así que tenía su propia filosofía. Podías experimentar lo que vivías en las consolas grandes, pero con el toque de la portátil de Nintendo. Además, contaba con una función de conectividad para GameCube que elevaba la experiencia. Si tenías una copia del juego para cada consola, podías conectar el cable y unir ambos sistemas. Al hacerlo, el juego cambiaba por completo. El que jugaba en Game Boy Advance ahora estaba a cargo de los golpeadores y podía definir el juego. Además, cuando la snitch entraba en acción, tenías que capturarla en la consola portátil. Mientras tanto, el jugador que estaba en GameCube seguía jugando el partido con los cazadores. Es verdad que la versión de PlayStation 2 es la más conocida por los números del sistema, pero la de GameCube tenía esta particularidad única. Además, también contó con intercambio de cartas como su otro gran reclamo.
¿Te acuerdas cuando los juegos venían con manuales? Pues con este empiezan las curiosidades. En el manual se describían aspectos de la cámara secreta para PlayStation 2, el gran título de Harry Potter que había salido un año antes. Se hablaba del coche volador, de hechizos de segundo curso, del basilisco, de Aragog. Vamos, era una pieza más de marketing, una forma de utilizar el título de Quidditch para venderte el juego de la cámara secreta. Al mismo tiempo, Electronic Arts definió al Quidditch como una mezcla entre fútbol, baloncesto y hockey sobre hielo, pero con escobas. Y también aportaba algo al lore, situando sus orígenes en el siglo XI en Quidditch Marsh. Agüita mi inglés. El juego tenía una filosofía muy de Electronic Arts y los coleccionables eran la clave para desbloquear cosas. Para experimentar todo lo que ofrece tenías que conseguir los cromos de mago, por lo que estabas obligado a sacar partido a todas las posibilidades del juego y a repetir desafíos de casa y partidos una y otra vez. Si no lo hacías, no tenías acceso a todos los modos, niveles o incluso equipos del juego. Por último, hubo un torneo internacional para celebrar el lanzamiento del juego, pero no como lo que estás viendo en pantalla, con gente jugando con los mandos. Para inscribirte tenías que dirigirte al sitio oficial de Harry Potter Quidditch World Cup o rellenar formularios que estaban disponibles en tiendas especializadas de Reino Unido. El campeón terminó siendo Hidenori Tanaka, el primer y hasta ahora único campeón mundial de videojuegos de Quidditch. O sea, que pasó lo de siempre. Si son videojuegos, está claro que un japo te va a romper el... En PlayStation 2, el juego se quedó con un 68 sobre 100 en las notas de Metacritic. Sorprendentemente, los usuarios también le dieron la misma nota que la prensa y el título tiene un 6,8 sobre 10. La mayor parte de las opiniones fueron mixtas, así que no se puede decir que fuera un juego que agradó muchísimo. En Game Boy Advance la cosa fue peor, obtuvieron un 60 sobre 100 y las críticas fueron mixtas, tirando a negativas. En la versión de sobremesa destacaron que fue un primer intento decente, pero que la ejecución era irregular. Aseguraron que se quedó corto por los controles lentos y la jugabilidad poco profunda. Además, metieron el dedo en la llaga diciendo que estaba pensado para fans capaces de perdonar defectos, como algunos con su ex. Al mismo tiempo, criticaron los controles, lo repetitivo que era y los problemas con la curva de dificultad. Todo eso, y no poder volar de forma libre con la escoba por Hogwarts, hizo que el título se llevase más de una crítica. En la parte positiva, señalaron que la presentación visual fue súper llamativa. Dijeron que el enfrentamiento contra otros jugadores era su punto fuerte y que este tipo de producto sumaba valor a la marca Harry Potter. Así, defendieron que los fans tenían una nueva cita, aunque el sabor clásico de la franquicia no estuviera presente. A nivel de ventas, Electronic Arts aseguró que ese año fiscal no estuvo ni de cerca a la altura de los dos anteriores, los que tuvieron la piedra filosofal y la cámara secreta. Tiene sentido, no había película, así que tuvieron que tirar de un remake y de un FIFA de Harry Potter. Con el tiempo, se convirtió en una referencia nostálgica del Quidditch, así que siempre aparece entre los juegos más queridos del mago. Más de 20 años después, Harry Potter Quidditch Champion recogió el testigo y se convirtió en una nueva aproximación al deporte mágico por excelencia. Tuvo peor suerte y las notas fueron peores, así que no se le recuerda con tanto cariño. ¿Y sabes a quién sí recuerdan con cariño? A los juegos de Lego de Harry Potter, dos entregas que no tuvieron Quidditch, pero sí que contaron con toda la magia del universo de J.K. Rowling. Me encantaría contar más y seguir hablando de los juegos de Lego, pero mejor vemos esa historia otro día, ¿no?